Hoy hablamos de James Stewart, una de las mayores leyendas del cine clásico de Hollywood, con su voz inconfundible y ese aire de hombre común. Vamos a hablar de sus 10 mejores películas más allá del western. A continuación. Placeres Culpables presenta Más allá del western. James Stewart, nacido el 20 de mayo de 1908 en Indiana, Pensilvania, es una de las mayores leyendas del cine clásico de Hollywood. Con su voz inconfundible y ese aire de hombre común, Stewart se convirtió en el protagonista perfecto de historias que iban desde el drama hasta la comedia y el cine bélico. Pero más allá de su talento, su vida estuvo llena de momentos fascinantes, dignos de una película. Hijo de un comerciante, Stewart estudió arquitectura antes de que el teatro y el cine cambiaran su destino. En los años 30, Hollywood lo adoptó y rápidamente se convirtió en una estrella gracias a su carisma natural. Su primer gran éxito llegó con Caballeros sin Espada, del año 1939, dirigida por Frank Capra, una sociedad que repetiría en la icónica Qué bello es vivir, del año 1946. Película que casi arruina su carrera, pero que con el tiempo se convirtió en un clásico navideño imprescindible. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stewart no se conformó con ser una estrella. Se alistó en la Fuerza Aérea y llegó a pilotar misiones de combate en Europa, ascendiendo a coronel condecorado e incluso insistió en cláusulas contractuales para seguir sirviendo en la reserva. Su regreso al cine en los años 50 fue triunfal, explorando papeles más complejos en obras maestras como La ventana indiscreta y Anatomía de un asesinato. En lo personal, estuvo casado con Gloria Hattrick McLean durante 45 años, ni más ni menos, y adoptó a sus 2 hijos. Amante de la aviación, el cine y la vida tranquila, Stewart siempre mantuvo una imagen de hombre íntegro. Falleció el 2 de julio de 1997, dejando un legado imborrable. Hoy repasamos sus 10 mejores películas fuera del western, pero si te interesa su faceta en el cine del oeste, te dejamos por aquí el enlace a nuestro especial dedicado a sus mejores películas del género, al igual que en la caja de descripción. No te lo pierdas. Y sin más dilación, comenzamos con el repaso de las 10 mejores películas de James Stewart. En el número 10 tenemos Vive como quieras, You Can Take It With You, del año 1938. Dirigida por Frank Capra, esta joya ganó 2 Oscars, Mejor Película y Mejor Director, y catapultó a James Stewart como el héroe romántico del cine clásico. Stewart interpreta a Tony Kirby, un heredero burgués que se enamora de Alice, Jean Arthur, hija de una familia excéntrica que vive sin reglas. Su actuación, llena de encanto torpe y miradas cómplices, prefigura su estilo como el hombre común de Hollywood. La película adapta una obra de teatro de Pulitzer, pero Capra añadió escenas callejeras para darle un toque socialmente crítico. Stewart, aún en ascenso, compartió set con Lionel Barrymore, el abuelo anarquista, quien le enseñó a relajarse ante la cámara. Actúa como si nadie te mirara, fue el consejo que le dio. Además, Barrymore tenía artritis severa, por lo que Capra adaptó el guión para que usara muletas. El beso entre Stewart y Arthur duró 3 minutos y Capra lo dejó intacto. Divertida, conmovedora e inspiradora, es un clásico que sigue conquistando corazones. En el número 9, Historias de Filadelfia Story, del año 1940. Dirigida por George Cukor, este clásico, protagonizado por Katharine Hepburn, que fue quien compró los derechos de la obra original y eligió a sus coprotagonistas, ni más ni menos que Cary Grant y nuestro Jason Stewart, y es una masterclass en diálogo ácido y romanticismo elegante. Stewart, como Macaulay Connor, un periodista cínico y borrachín, robó escenas con su carisma desenfadado. Su actuación le valió el Oscar a Mejor Actor, el único de su carrera, en una sorpresiva victoria frente a rivales como Henry Fonda. Stewart, que consideraba su papel secundario, se sorprendió al ganar el Oscar, y en su discurso de aceptación fue tan torpe como su personaje. Creo que debería dar las gracias a mí mismo, dijo. En el número 8, El invisible Harvey, del año 1950. Dirigida por Henry Koster, esta comedia fantástica consagró a James Stewart como maestro de la ternura excéntrica. Stewart interpreta a Elwood P. Dowd, un hombre encantador cuya vida gira en torno a Harvey, un conejo gigante invisible que solo él ve. Su actuación, equilibrada entre la locura y la sabiduría, le valió una nominación al Oscar y demostró su habilidad para humanizar lo absurdo. Stewart declaró que Elwood era su papel favorito. Harvey me enseñó que la bondad es la mejor lógica. El conejo se basó en el mito celta del Puka, un espíritu travieso. En escena, Stewart interactuaba con un espacio vacío marcado por una varilla.
El Harvey invisible a veces tenía su propio camarín en el set, alimentando la magia del personaje. El estudio quería a otro actor, pero la autora de la obra original, Mary Chase, exigió a Stewart. Solo él hace creíble la magia. Y con razón. Stewart ofrece una de sus interpretaciones más memorables como este excéntrico pero entrañable personaje, en un papel que había interpretado previamente en teatro. Aunque no ganó el Oscar, su actuación sigue siendo una de las más queridas de su carrera. En el número 7, La soga, Rope, del año 1948, un thriller psicológico dirigido por Alfred Hitchcock y protagonizado por nuestro James Stewart. Basada en una obra de teatro inspirada en el caso real de Leopold y Loeb, la historia sigue a dos jóvenes que asesinan a un compañero solo para demostrar su supuesta superioridad intelectual. Para desafiar aún más la moralidad, esconden el cadáver en un baúl y celebran una cena con invitados, incluyendo al profesor que los inspiró, interpretado por Stewart. Su personaje, Rupert Cadell, es un profesor brillante y escéptico que poco a poco desentraña el macabro juego de sus alumnos. La película es famosa por su innovadora técnica. Hitchcock la filmó en tomas largas con la ilusión de ser un solo plano secuencia, algo revolucionario para la época. Para lograrlo, los decorados eran móviles y los cortes se disimulaban al pasar las cámaras detrás de objetos o acercarla a los personajes. Un dato curioso es que Stewart no fue la primera opción para el papel, ya que Hitchcock pensaba en Cary Grant. Aunque en su momento no fue un gran éxito comercial, La soga ha sido revalorizada como una de las obras más experimentales y fascinantes del maestro del suspense. En el número 6, El bazar de las sorpresas, The Shop Around the Corner, del año 1940, una entrañable comedia romántica dirigida por Ernest Lubitsch y protagonizada por James Stewart y Margaret Sullivan. Ambientada en una tienda de regalos en Budapest, la historia sigue a dos empleados que se detestan en persona sin saber que son almas gemelas que intercambian cartas de amor anónimamente. Stewart brilla como Alfred Kralik, un hombre honesto y trabajador que, sin darse cuenta, está enamorado de su mayor rival en el trabajo. Su química con Sullivan es innegable, en parte porque ya habían trabajado juntos varias veces y eran amigos cercanos en la vida real. La película es un ejemplo perfecto del toque Lubitsch. Diálogos ingeniosos y una mezcla de humor y ternura. Fue un éxito en su época y ha inspirado varias adaptaciones como Tienes un email, del año 1998, con Tom Hanks y Meg Ryan. Stewart casi no participó en la película porque justo después fue llamado para alistarse en la Segunda Guerra Mundial. Además, el actor Frank Morgan, famoso por interpretar al Mago de Oz, ofrece aquí una de sus actuaciones más emotivas como el dueño de la tienda. A pesar de los años, El bazar de las sorpresas sigue siendo una de las comedias románticas más queridas del cine clásico, con Stewart en uno de sus papeles más encantadores. En el número 5, Anatomía de un asesinato, Anatomy of a Murder, del año 1959, aclamado drama judicial dirigido por Otto Preminger. Basada en hechos reales, la historia sigue a un abogado que debe defender a un teniente acusado de asesinato, alegando locura temporal tras descubrir que la víctima había abusado de su esposa. La película destacó por su realismo y por tratar temas tabú para la época, lo que generó controversia. Además, contó con la participación de un juez real, Joseph N. Welch, en el papel del magistrado. Un dato curioso es que la icónica banda sonora de jazz fue compuesta por Duke Ellington, quien además tiene un pequeño cameo tocando el piano con Stewart. Otro detalle interesante es que la película se rodó en las mismas localizaciones donde ocurrió el caso real, aumentando su autenticidad. Con su guión inteligente y el carisma de Stewart, Anatomía de un asesinato sigue siendo un referente del cine judicial y una de las películas más influyentes de su género. En el número 4, Caballero sin espada, Mr. Smith Goes to Washington, del año 1939. Un inspirador drama político dirigido por Frank Capra. La película sigue a un idealista ingenuo que es elegido como senador de los Estados Unidos solo para descubrir la corrupción que domina el sistema. Enfrentándose a políticos sin escrúpulos, decide luchar solo contra ellos en un épico discurso de resistencia. Stewart brilla como Jefferson Smith, un hombre honesto cuya fe en la democracia es puesta a prueba. Su interpretación le valió una nominación al Oscar y lo consolidó como una de las grandes estrellas de Hollywood. La película fue un éxito, pero también generó controversia. Algunos senadores se sintieron ofendidos por su retrato del Congreso, mientras que en algunos países, como la Alemania nazi y la Italia fascista, fue prohibida por su mensaje de resistencia política. Un dato curioso es que Stewart, para lograr el tono agotado en su icónico discurso final, se esforzó tanto que quedó afónico durante días. Además, la producción utilizó una réplica exacta del Senado de Estados Unidos, lo que aportó un gran realismo. Considerada una de las mejores películas de todos los tiempos, Caballero sin espada sigue siendo un símbolo de integridad y lucha contra la corrupción, algo muy valioso hoy en día, con Stewart ofreciendo una de sus actuaciones más emblemáticas de toda su carrera.
Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3, Vértigo, del año 1958, un thriller psicológico dirigido por Alfred Hitchcock y protagonizado, junto a James Stewart, por la bellísima Kim Novak. La historia sigue a un detective retirado con acrofobia que es contratado para seguir a la esposa de un viejo amigo, solo para quedar atrapado en una obsesión que desafía su propia percepción de la realidad. Stewart interpreta a Scotty Ferguson, un hombre atormentado por sus miedos y deseos, en uno de los papeles más complejos de su carrera. Su actuación, alejada del héroe tradicional, muestra un lado oscuro y obsesivo que pocos esperaban de él. La película no fue un gran éxito en su estreno, pero con el tiempo ha sido reconocida como una obra maestra. En 2012, Vértigo fue elegida como la mejor película de la historia por la revista Sight and Sound, superando a Ciudadano Kane. Un dato curioso es que Hitchcock diseñó el famoso efecto vértigo, un zoom combinado con retroceso de cámara, que hemos visto, por ejemplo, en Tiburón, para transmitir la sensación de caída y mareo de Scotty. Además, Stewart tenía 49 años al rodar la película, lo que generó críticas sobre la diferencia de edad con Kim Novak, de tan solo 25. Con su atmósfera enigmática, su inolvidable banda sonora y la impactante fotografía de San Francisco, Vértigo sigue siendo una de las películas más influyentes del cine, con Stewart en uno de los roles más inquietantes y memorables de su carrera. En el número 2, repite Hitchcock con La ventana indiscreta, Rear Window, del año 1954. La historia sigue a un fotógrafo confinado en su apartamento con una pierna rota que pasa el tiempo observando a sus vecinos desde la ventana. Todo parece normal hasta que empieza a sospechar que ha presenciado un asesinato. Stewart interpreta a L.B. Jeff Jefferies, un hombre inquieto cuya curiosidad se convierte en obsesión. Su actuación captura perfectamente la mezcla de vulnerabilidad, cinismo y adrenalina que define al personaje, consolidándolo como un icono del cine de suspense. La película fue un éxito y es considerada una de las mejores de Hitchcock. Su innovadora puesta en escena, donde toda la acción ocurre dentro del apartamento de Jeff o a través de su ventana, refuerza la sensación de voyeurismo y claustrofobia. Un dato curioso es que el set de los edificios fue construido en interiores y era totalmente funcional, con algunos apartamentos equipados con agua y electricidad. Además, Hitchcock mantuvo a los actores secundarios en sus apartamentos en todo momento, improvisando escenas de su vida cotidiana para dar realismo. Con su tensión creciente, la elegante presencia de Grace Kelly y la inconfundible dirección de Hitchcock, La ventana indiscreta sigue siendo una obra maestra del suspense, con Stewart en uno de sus papeles más icónicos. Y para terminar, el número 1, como no podía ser menos, Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, del año 1946, un clásico del cine dirigido de nuevo por Frank Capra, y en él la historia sigue a George Bailey, un hombre bondadoso que tras una serie de desgracias considera quitarse la vida en Nochebuena. Sin embargo, un ángel llamado Clarence le muestra cómo sería el mundo si él nunca hubiera existido, llevándolo a valorar su propia importancia. Stewart entrega una de sus actuaciones más emotivas como George, un personaje lleno de humanidad, desesperación y esperanza. Fue su primer papel después de servir en la Segunda Guerra Mundial, y muchos creen que canalizó su propia angustia en la intensidad de su interpretación. A pesar de su mensaje inspirador, la película no fue un gran éxito en su estreno, y casi llevó a la quiebra a la productora de Capra. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en una de las películas navideñas más queridas de todos los tiempos y más referenciadas, y que más veces hemos visto escenas en pantalla en otras películas. Un dato curioso es que el set de la ciudad de Bedford Falls fue uno de los más grandes jamás construidos en Hollywood, con calles reales y árboles plantados meses antes del rodaje. Además, la nieve fue creada con espuma de bomberos en lugar de los tradicionales copos de maicena. Con su poderosa historia sobre la importancia de cada vida y la calidad de Stewart en su papel, Qué bello es vivir sigue emocionando a generaciones y es, sin duda, una de las películas más inolvidables de la historia del cine. Y hasta aquí el repaso a estas 10 obras maestras de James Stewart, más allá del western, porque como habéis podido ver, no hay una mala. De hecho, creo que todas están por encima del 8 en IMDb, así que ha sido una elección difícil y por eso hemos tenido que irnos a 10 en vez de nuestras habituales 7. Pero como siempre, la decisión es discutible y ahí está la caja de comentarios para que pongáis lo que queráis añadir sobre las películas que hemos nombrado. Y aunque no tengáis nada que añadir,
siempre viene bien pues que nos saludéis, nos digáis hola y pongáis comentarios, que siempre ayuda a aumentar la visibilidad de los vídeos y que seamos más en este aún pequeño canal donde nos juntamos estos fans del cine clásico y cine del oeste. Así que nada, sin más dilación y pidiéndoos de nuevo que echéis un ojo a nuestro otro canal, Más Placeres Culpables, donde podéis estar al día de cine mucho más actual. Y sin más dilación, pues nos despedimos, que siempre me enrollo, dar me gusta, comentar, compartir, ya sabéis, todo ese tipo de cosas. Si aún no estáis suscritos, suscribíos. Y nada, os esperamos en la caja de comentarios y en el próximo vídeo. Hasta la vista, amantes del cine clásico. Placeres Culpables presenta Más allá del western.